Bueno, tiene la palabra la diputada Micaela Oliveto. Hola, bueno, gracias señor presidente. En esta oportunidad voy a referirme al proyecto que aprobamos de declaración de interés del libro de Miguel Savage sobre Malvinas. Bueno, se cumplieron 41 años la semana pasada de la guerra y es una buena oportunidad para reflexionar en general. Y bueno, en esta ocasión voy a enganchar el tema del libro con un tema particular del que se habla poco sobre Malvinas. Pero en principio, bueno, Miguel Savage seguramente muchos lo conocen. Tenía 19 años cuando le tocó ir a la guerra, como a tantos pibes de nuestro país, víctimas de la dictadura cívico-militar. Y puntualmente, por ahí algunos hayan escuchado hablar de él por la historia del pullover azul. Se hizo muy conocida la anécdota, si se quiere, porque en una misión de reconocimiento él se mete en una granja Kelper y se lleva un pullover de lana azul que no solamente lo abrigó con todas las necesidades que sabíamos que pasaban en la guerra, sino que le recordó el olor a hogar, a familia, lo conectó con el continente y, según su testimonio, le ayudó a sobrevivir en los momentos donde estaba a punto de quebrarse, ¿no? Esa es un poco la historia por la que se hizo más conocido, pero no deja de ser una de las anécdotas que tienen todos los soldados conscriptos para contar respecto de la guerra. 25 años después, en uno de sus viajes de regreso a la isla, volvió a esa granja y devolvió a sus dueños esa prenda, generando también un lazo, como cerrando una parte de su historia. Y en este libro él cuenta un poco cómo, a partir de la experiencia, él estuvo 20 años sin hablar de Malvinas y en la crisis del 2001, con una pesadilla terrible, empezó a revivir esos momentos, a hablar del tema y de alguna manera a sanar, ¿no? Entonces va contando su experiencia en todo el país y bueno, invito a todos a que conozcan este libro. Más allá de eso y de, bueno, reconocer el testimonio de los combatientes y demás, Miguel en junio del 82 ya pesaba 20 kilos menos que lo que pesaba cuando se subió al avión que lo llevó a Malvinas. Y junto a sus compañeros pasó todas digamos, se enfrentó al bombardeo de los ingleses, pasó hambre, pasó frío y se soportó los 15 grados bajo cero en el territorio de Malvinas y soportó también la inoperancia, los maltratos, los destratos de los integrantes de las Fuerzas Armadas, que bueno, como sabemos, trasladaron los métodos de tortura del continente a las islas porque la guerra también fue parte de la dictadura cívico-militar. Es importante siempre recalcarlo y en un ratito voy a explicar por qué siempre tenemos que recordar eso. Y me parecía importante, a partir de esto que él cuenta, poder tomar y reflexionar sobre las torturas que sufrieron los soldados en Malvinas, cómo eso se naturalizó y cómo hoy están esperando que se haga justicia y que se reconozca ese reclamo como víctimas del terrorismo de Estado. Voy a contar, nomás para que se sepa, 2 ejemplos que los voy a leer para que veamos cómo se hablaba naturalmente casi, ¿no? de las torturas allá. Uno es, bueno, el ex cabo Pedro Valentín Pierra en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos para veteranos de guerra en Tandil 2001, agarra y dice: miren quién entra, dice Darío Gleriano, pensar que yo a este negro lo estaqué en Malvinas, pero cómo lo quiero, ¿no? Un testimonio. Otro que se viralizó hace poco y que se incorpora a la causa ahora, el 3 de septiembre de 2014, el hoy capitán del ejército retirado de Almedo publica en redes sociales una foto junto al cabo Primero Cabrera, donde está torturando a un soldado, sumergiéndole la cabeza en un charco de agua y publica en sus redes sociales, en Facebook: no recuerdo a quién estamos por sumergir en el espejo de agua, pero seguramente alguna macana se había mandado. Y agrega, ¿no? Momentos de desenchufe que nos permitían salir adelante. Momentos de desenchufe, torturar a los soldados conscriptos, ¿no? Después, no solo eso, sino que también dice: desafío a los que vean la foto a ver si se acuerdan de quién es la persona que está con la cabeza en el pozo. Y al ganador lo invito a una cerveza, 2014, ¿no? Son muchos los ejemplos, yo traje 2 nada más, son muchísimas las denuncias, alrededor de 180 personas declararon en la causa como víctimas o testigos de las torturas, hay 130 militares argentinos imputados por estos crímenes,
3 de ellos procesados y otros 20 llamados a indagatoria. Pero, debo decir, para sorpresa de nadie, tratándose del partido judicial que tenemos en el país, la investigación está paralizada porque, digamos, en un fallo mayoritario de la Sala Primera de la Cámara Federal de Casación Penal, que seguramente a muchos nos suena por otras causas también que tienen ahí, están paralizadas desde mayo del 2021 porque dicen que no pueden ser crímenes de guerra y como no son crímenes de guerra, están prescriptos porque no son crímenes de lesa humanidad. Y en esto retomo lo que dije hace un ratito que, bueno, si la guerra de Malvinas fue parte de la dictadura y el terrorismo de Estado se aplicó también allí, se trata de víctimas del terrorismo de Estado, por lo tanto esos delitos no prescriben. No nos sorprende, lamentablemente, ¿no?, el estado de esas causas. Está recurrido ese fallo y hace 15 meses que la Corte Suprema también lo tiene paralizado. Entonces digo, no nos sorprende, pero tenemos que seguir exigiendo justicia. Los organismos de derechos humanos, en el último documento del 24, volvieron a denunciar que hubo una corporación judicial al servicio del terrorismo de Estado que, financiado por los grupos económicos, colaboró con la persecución, con el robo de bebés, con el ocultamiento de la identidad de los niños y niñas que todavía hoy seguimos buscando, y que además estas corporaciones armaron mecanismos para asegurarse la impunidad. Hoy las estrategias de violencia y de persecución cambiaron porque tienen otras metodologías, porque no necesitan de las Fuerzas Armadas, pero siempre está la corporación judicial, el partido judicial tratando de disciplinar al pueblo, ¿no? Entonces me parece que a 41 años de la guerra hay un montón de discusiones que tenemos que dar, que tenemos que complejizar, que tenemos que pensar en la mirada estratégica de un país bicontinental que necesita aprovechar sus recursos marítimos para alimentar al pueblo, que tenemos que pensar en la base de la OTAN que tenemos en Malvinas, que es la que está más al sur del planeta y pareciera que eso no cuenta, ¿no? Y que el reclamo por vía pacífica, pero con gran firmeza, tiene que ser una de las mayores políticas que tenemos que llevar adelante como sociedad. Entonces, cada fecha de aniversario de la guerra, donde se puede hablar un poco más de este tema, tenemos que traer esos temas y es importante que en esta Cámara también nos posicionemos, ¿no? Y en términos de esta parálisis que hay en el verdadero acceso a la justicia de las víctimas del terrorismo de Estado, ustedes habrán visto quizás que las abuelas de Plaza de Mayo también en estos días pidieron que se convoquen a las audiencias públicas para reactivar esta causa, que se presentaron también como amigos curiaes también para participar, porque vaya si tienen experiencia en andar peregrinando pidiendo justicia, exigiendo justicia. Y es importante, y con esto quiero cerrar para no hacerlo muy largo porque creo que es bastante contundente lo que estamos pidiendo. Voy a tomar unas palabras de Ernesto Alonso, que es miembro del CECIM de acá de La Plata, que es secretario de Derechos Humanos allí, que al respecto de la causa de torturas dijo: el pueblo, y esto lo voy a leer para no equivocarme, el pueblo debe saber qué sucedió con sus soldados porque se trata de una de las grandes asignaturas de la democracia. Los pibes de Malvinas, como dice la canción del Mundial, que hemos cantado hasta el hartazgo todo este tiempo, todo el mundo, de los más chicos a los más grandes, merecen justicia. Entonces creo que es importante que en este tema podamos hacer un reclamo común para que podamos seguir diciendo memoria, verdad, justicia, soberanía, democracia y obviamente paz. Gracias. Gracias, señora diputada Oliveto. Y le pido disculpas